decir ahí. Recuerde que les decía hace 8 días que un tema que recibí de parte del Señor en un sentido direccional a favor de la iglesia. Creo que el texto va más dirigido a su pueblo, a su redil, y quiero leer otra vez los versos para retomar las ideas que ya se conversaron y terminar ahí. ¿Está conmigo? Lucas capítulo 24, en el verso 13. Leo para usted en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? 2 preguntas bien importantes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, después de todo esto, oye ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrió las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Quiera el Espíritu Santo de Dios, hermano, poder entroncar ahí el sentir que tenía en mi espíritu hace 8 días. Creo que el pasaje es sabroso, es rico, hermano. Veímos varias cosas en él. Veímos acerca del escritor, veímos las cosas que él se interesó a la hora de escribir este evangelio. Hablamos de que no era él un judío, sino más bien un gentil de origen griego, que aunque estaba todo escrito, entendiendo él que eso era ciertísimo, él determina investigar con diligencia hasta el punto de escribir por orden, con excelencia, las cosas en las que quería instruir aún más a su destinatario, que a final de cuentas era Teófilo. Pero yo le decía a usted que cogiera su nombre y lo pusiera ahí en lugar de ese excelentísimo Teófilo. ¿Sabe? Creo que desde el cielo Dios nos miró a cada uno de nosotros, y a sus ojos fuimos de alta estima, y determinó bendecirnos con la salvación y desarrollar su plan de salvación con tu vida y con la mía.
Otra cosa que dijimos ya entrando al texto meramente es que, bueno, hablamos a la distancia que estaba, que era un pueblo en el campo, que el nombre Maús significa fuentes tibias. Estoy tratando de entroncar ahí las ideas que toqué la vez pasada. Y hablando en el término espiritual, creo que hay un simbolismo ahí de salir de la presencia caliente del Señor y dirigirnos hacia lugares tibios, que es una estrategia del enemigo muchas veces para irnos enfriando lentamente acerca de nuestra confianza en el Señor. Creo que el texto es un llamado de parte del Señor a nuestras vidas para entrar ahí en esa restauración o en esa comunión con el Señor en este tiempo que tanto lo necesitamos. Vimos también, hermano, que los personajes a los cuales el Señor se les arrima no eran personajes de los 11 rayados ahí, decíamos, del grupo, sino a dos de ellos. Y con eso quise decirle, hermano, que aunque usted no esté fungiendo en la predicación con un ministerio en algo así sobresaliente, no se preocupe, ni siquiera se esfuerce por procurar esas cosas, amén. Jesús en algún momento determinado mandó a este grupo de personas a predicar y llegaron asombrados y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo: ¿y eso qué? Y eso que yo mismo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Dice: ustedes regocíjense de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. También les dije que Jesús es el obispo de los obispos. Y les dije que la palabra obispo es uno que ve por encima de. Jesús ve en el acontecimiento de su muerte que el enemigo vino con fuerza a golpear su rebaño. Y su rebaño se estaba dispersando. Y una de las cosas más fuertes que está usando es la incredulidad. Es la frialdad en el corazón. Es la falta de ser como niños y creer la voz de Dios, que es nuestro Padre. Si de algo estoy convencido, hermano, es que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Esta misma mañana iba a hacerme un examen de sangre ahí a Levi's, iba caminando y me paró una muchacha ahí, hermano, en un estado bien mal de droga. Ella me dice: por favor, deme una moneda. Y yo seguí caminando. Y yo dije: le puedo haber dado una moneda. La andaba en la bolsa, pero qué triste ver una persona joven en ese estado, en esa condición. Seguí caminando, hermano. Fui a Levi's, me entretuvieron ahí un buen rato. Di unas vueltas, me iba por un lugar, iba a coger el bus. La cuestión es que di un montón de vueltas que no entendí por qué. Caminé más de la cuenta. Cuando di la vuelta para venirme ya, y andaba a pie, me topé a la fulana. Le hablo de unos 2 kilómetros de distancia, diferencia del lugar. Y ella se me queda viendo y me dice: me lo vuelvo a encontrar. Y entonces yo saqué la moneda y le digo: esto no te va a ayudar de nada. Lo que sentí desde que usted me la pidió allá temprano, le digo, es que Dios tiene un plan con la vida suya. Y que Dios te formó en el vientre de tu madre y diseñó algo para su vida. Le digo, lo cual no está cumpliendo usted ni se ha interesado por conocer. No la diseñó Dios para que ande sirviendo al enemigo en drogadicción en la condición que está. Le digo, debes de preocuparte por buscar cuál fue el diseño original con el cual Dios te formó. La muchacha empezó a llorar, hermano, empezó a llorar y al final de cuentas le dije, voy a estar orando por usted, le digo yo, y quiero que se interese por las cosas que Dios tiene para usted. Consígase una Biblia, le digo, porque allí Dios le va a revelar a usted lo que usted tiene, lo que Él tiene para usted. Y yo creo que la iglesia, hermano, la iglesia es un montón de gente que oyó la voz de Dios, creyó al Señor y se reunió aquí, entendiendo cuál es el plan que Dios tiene. Cuando Él ve, como obispo le decía, que se están esparciendo por diferentes lugares, Él se da la tarea de volver a juntar su rebaño o su pequeño rebaño. Hermano, uno ve de la manera en la que se le manifiesta a cada uno por aparte, y creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con Dios que nadie podrá borrar. Después de eso vimos cómo Él se acerca a ellos como forastero, ¿verdad? O por lo menos para ellos así les pareció. Dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Creo, hermano amado, que Jesús se acerca a ellos con el fin de escarbar en el corazón de ellos y de ponerlos a meditar, a ver cómo nos hace reaccionar. Ya habíamos visto esto, hermano, pero esas dos palabras, esas dos preguntas me impactan. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Tenemos que caminar en este mundo, hermano, y para algunos es un asunto de desierto, es un asunto de dificultad, es un asunto de problema. No termino uno y me meto en otro, y voy ahí de problema en problema, dirá alguno. Mientras caminemos en esta tierra tenemos que tener cuidado como creyentes, como hijos de Dios, como miembros del rebaño del Señor. Tenemos que tener cuidado qué es lo que hablamos. Porque les decía también que de acuerdo a lo que se habla, eso trae tristeza e incredulidad al corazón. Sacado del mismo texto, hermano. Ellos le dicen a Jesús: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos están asombrados por el evento, están asombrados por el conocimiento. Les hacía una referencia a ustedes acerca de lo que hoy está viviendo el mundo entero, hermano. Pero la iglesia está gobernada por Dios, está señoreada por Dios, hermano. Nosotros no estamos esperando una tercera fuerza que nos gobierne. ¿Sabe qué? Nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Crea esto con todo su corazón. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? A ver, saquen lo que tienen en su corazón. Y hermano, cuando uno comienza a ver el relato que ellos hacen, que ya lo había tocado la vez pasada, ellos denigran o bajan, le quitan el rango al Señor, porque dicen de Jesús Nazareno, de un hombre natural, común y silvestre que nació en Nazaret, un hombre normal que nació ahí. Sí, fue un gran profeta, pero sí fue poderoso en obra, sí fue poderoso en palabra, sí fue poderoso y grande delante de los hombres y delante de Dios. Pero hasta ahí llegó. Le quitaron el rango, se olvidaron de lo que había recibido Pablo en revelación ante la pregunta de Jesús: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento ellos ya no tenían la convicción de esa frase. Y entonces estuvimos viendo ahí varios detalles, hermano, en los que no me puedo detener mucho porque quiero terminar hoy y el tiempo apremia. Dice: y cómo que fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Ahí hablamos acerca de que se habían vuelto a meter bajo el yugo, se habían vuelto, si no me sirvió este asunto nuevo que estaba escuchando, o este reino nuevo que estaba escuchando, ahora voy otra vez al campo, posiblemente a sembrar, a trabajar, a vivir de lo natural, sin esperanza, sin confianza. Dice: y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, hablábamos de una fe devastada, hablamos de una fe muerta, de algo, hermano, que quedó ahí. Nosotros esperábamos que Él era, esos verbos en pasado, ¿verdad? El que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Se supone que el día no había terminado y que ellos habían puesto fecha de caducidad antes de las 12 de la noche a la palabra del Señor. No le pongas límite a Dios, hermano. Cree la palabra, Él contestará como Él pueda, cuando Él quiera, en el momento que Él, pero nunca nos va a fallar. Créalo así, hermano. Lo que pasa es que a veces tratamos de controlar a Dios con nuestra mente y meterlo a Él aquí, hermano. Y hay experiencias espirituales que no son de esta tierra, hermano. La Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. A ese que le pedí que entroncara esto con el mensaje de la vez pasada, usted puede pegarlos juntos si pudiera ahí y escucharlos. Voy repasando aún, dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Les hablé acerca de cuando la incredulidad empieza a embargar el corazón, cuando los comentarios que nosotros estamos subiendo a la mente y al corazón son los naturales de aquí de la tierra, aún el testimonio de la gente que con nosotros ha creído comienza a diluirse, comienza a desteñirse, hermano. Esta gente que estaba testificando de este acontecimiento era gente dentro de ellos, hermano.
Todavía gente que no fuera dentro de ellos podría entrar en incredulidad. Pero esta gente, hermano, era gente de que de verdad había tenido experiencia con Dios. Creo, hermano, que Jesús se les acerca a la par, los pone a hablar para sacar de ellos. ¿Se acuerdan que venían hablando y después discutiendo? Que había, no sé en qué momento pasaron de hablar a discutir según el verso 15. Pero hermano, lo que quiero es avanzar un poquito más. Dice, y como no lo hallaron, verso 23, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles. Aquí están dejando entrever, eran de las nuestras, pero posiblemente la emoción las está envolviendo y están queriendo hablar cosas que no son correctas. Hermano, no deje que la incredulidad mine su fe. Es necesario, hermano, moverse en fe para poder agradar a Dios. Crea que Dios existe y que Dios es real. Dice, habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Están dando una referencia de que los ángeles, hermano, habían dicho que Él vive. Qué triste. Me puse a pensar un rato ahí, hermano, en esto, porque Dios, habiendo anunciado a Jesucristo, cuando nació, tuvo que traer una excursión especial del cielo a venir a anunciar el nacimiento del Mesías. Qué triste, hermano amado, que Él tenga que estar utilizando al cielo y la tierra por testigos cuando la reacción de Israel, su pueblo, no es conforme a la palabra. Y aquí, hermano amado, tuvo Dios que usar ángeles. Ustedes recuerdan que en diferentes evangelios dice, el ángel, le dicen los ángeles a los que lo buscan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo quiero decirle, hermano amado, que usted debe ser, y yo también, un digno representante del Rey de los cielos aquí en la tierra, como embajadores de la ciudadanía de Israel. Así debemos ser aquí en la tierra. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Les dije que aquí les faltó a ellos agilidad, les faltó, hermano amado, acción. Usted sabe que yo pienso que cuando los pensamientos se comienzan a tomar la persona, hermano, ellos de repente, hermano, traen al corazón negligencia para movernos espiritualmente. Traen, hermano, estancamiento, traen apatía. Y fueron algunos de los nuestros, pero ellos debieron haber ido, mi criterio, al sepulcro y hallaron así como las mujeres dijeron. Oiga, ellos no fueron otros. Trajeron certeza de que el testimonio era real y aún así ellos siguen caminando negativamente, siguen para atrás. Señor, ¿dónde estamos como iglesia? Amén. En este tiempo y en cualquier tiempo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Quienes dijeron que Él vive, dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres dijeron, pero a Él no le vieron. Parece ser que la incredulidad se había apoderado de sus corazones ahí. Y ahí fue donde quedé hoy hace 8 días. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, les dije a ustedes cuando me despedí, hoy hace 8, que aquí parece haber habido un milagro del cielo. Y el milagro que logré ver ahí es que ellos se quedaron callados y decidieron oír al Señor. Qué lindo, hermano, que entendamos nosotros que tenemos en algún momento de la vida, de nuestro estrés, de nuestra circunstancia adversa, hermano. No sé cuántas cosas le puedo mencionar más. Quedarnos callados y aprender a oír la voz de Dios. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos. No fue una buena palabra. Era un forastero, era un amigo, pero siento, un hombre que se les arrimó a la par ahí, siento que Él toma autoridad para hablarles. Amén. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Insensatos es sin ceso. Insensatos es sin ceso. Es sencillamente una cabeza hueca, sin masa gris. Qué fuerte la palabra, ¿verdad que sí? Pero además de eso le dice tardos de corazón. Tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué tenemos que creer? Lo que los profetas han dicho, lo que la palabra dice, hermano. Eso es lo que usted y yo tenemos que creer. Dice, no era necesario, les pregunta, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, yo se los expliqué, lo anunció Isaías, viene desde Moisés escribiendo, porque el cordero que mató el Señor para vestir a Adán y Eva era una sombra de la justificación divina que Dios tenía que traer.
había que sacrificar al Mesías. Esto era parte del proceso. Hermano, yo no sé qué estés viviendo en este momento, hermano, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que en medio de toda circunstancia, nunca deje de creer en Dios. Recuerde que Jesús se les arrima a ellos a la par para extraer del corazón de ellos algo. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. Oiga, esto, hermano, nos prendió un bombillo de alerta, ¿verdad que sí? Esto nos dice a nosotros que la Biblia desde el Génesis, porque cuando habla desde Moisés, habla desde el Génesis, del Pentateuco. Desde ahí Dios comienza a mostrar quién es Jesús y enseña en todas las escrituras lo que de él dicen. Creo que hay cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido al corazón de hombre, y que Dios preparó para los que le aman. Hay cosas que todavía no han sido reveladas, hermano, pero por el Espíritu de Dios usted va en comunión con Dios a recibir esa revelación del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahí, hermano, dice que les enseñaba todos los que los profetas han dicho. Leo otra vez el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras decían todo lo que de él decían. Dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. ¿Usted se da cuenta de lo poquito que habla Jesús? Y se da cuenta del montón de cosas que hablan ellos. ¿A dónde le está dando más énfasis? Conocer la palabra. Ya me sé ese mensaje. Ya leí ese texto. Yo conozco bien ese texto. No, hermano. Ore al Señor, arrodíllese y dígale, Padre, quiero ver algo fresco ahí. ¿Sabe? Yo creo que a Dios no se le mueren las ovejas de hambre. Todavía el panadero del cielo está trabajando, hermano. Y hay pan fresco en la panadería del Señor. Hermano, de repente llegaron a la aldea donde iban. De repente llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. ¿Sabe? Quiero ser un poco drástico aquí, hermano. Con esta actitud de Jesús. Él dice que hizo como que iba más lejos. Yo creo, hermano amado, que él no va a andar toda la vida detrás suyo y detrás mío para que nos metamos en la comunión con el Señor. Él va a hacerte llamados una y otra vez y una y otra vez. Aquí les había acercado a ellos el testimonio, les había acercado la respuesta de los otros discípulos, les había instado a moverse y ellos se fueron hacia atrás, se fueron hacia donde no debieron de haberse ido, a los lugares tibios. Y aquí, hermano, Jesús dice, bueno, ya les hablé lo suficiente. Tomen una decisión drástica. O me aman o me dejan. Ahí, ¿verdad que sí? Así de drástico, hermano. O sea, o reciben este remesón que estoy dando ahora, o se los lleva el diablo al infierno. Así de fuerte como suena, hermano. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, y aquí viene la decisión de la que estoy hablando. Dice que ellos le obligaron a quedarse, le sedujeron, le conquistaron. Yo no sé de qué manera le queda mejor adornado a usted, hermano, pero agárrese del manto del Señor de tal manera que se quede con usted, que se quede conmigo. Alabado sea el Señor. La mujer del flujo de sangre se dio cuenta, después de haber gastado todo, que iba pasando el Señor. Y ella se predicaba a sí misma diciendo, si tan solamente toco el borde del manto del Señor, yo sé que seré salva. Y dice que en el momento que él lo tocó, la fuente se secó. Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Y oiga las excusas que le dan. Le dicen, quédate con nosotros porque se hace tarde, porque es peligroso, porque la noche cayó, porque estamos cansados. Yo no sé cuántas cosas podrá poner usted en la lista ahí. Pero lo más importante, hermano, es estar en la comunión con Dios. Aunque usted venga cansado del trabajo, hermano. Hay gente que no viene al culto porque viene muy cansado del trabajo. ¿Y qué pasó con el texto que dice que Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas? ¿Está cansado? Véngase aquí, hermano. El que sacrifica alabanza me honrará, ¿sabe? Me honrará, ¿sabe? En medio de la alabanza, Dios se lleva el cansancio y le rejuvenece su espíritu, su cuerpo, su mente y su alma. Bendito el Señor. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues, aleluya,
Jesús estaba esperando esta decisión y hoy Dios está esperando esta decisión en nosotros, hermano. No se deje atormentar, no se deje amedrentar, hermano. Agárrese de la presencia del Señor. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Qué entró a hacer? Entró a quedarse con ellos. Bendito el Señor. Y aconteció, una vez que decidió quedarse con ellos, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Un momento, suave. ¿Cómo es el asunto? A él lo están invitando a meterse a la casa. ¿Sabe qué pasó, hermano, ahí? Dijo el Señor, en la decisión que tomaron, me parece que ya debo empezar a mostrarme como Señor. No entró a la casa de una visita. Él dice, voy a servirles el pan. Él tomó el pan, él oró, él lo partió. Y en ese acto, hermano, él se revela a ellos como el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Una decisión buena que tomaron, hermano, a pesar de que venían siendo dominados. Pero recuerde que Jesús está rejuntando a los suyos. La decisión que tomaron fue buena. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Vuelvo a leer ese texto. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Sabe qué, hermano? Creo que con la decisión, la incredulidad se fue. Cuando se quedaron callados, huyeron cosas lindas, hermano. Empezó a llegar la palabra que trae fe al corazón. Empezó a llegar la palabra que trae fe al corazón. Y ahora, hermano amado, dice la Biblia que entró a quedarse con ellos. Les pregunto, a ustedes les pregunto, ¿mintió el escritor aquí cuando dice que entró a quedarse con ellos? Y ahora dice que apenas lo ven se desaparece. Me gusta jugar con eso, hermano. Me gusta jugar con eso porque ¿sabe qué? No mintió el Señor, ni se equivocó el escritor. Lo que pasa es que en esta vida, hermano, tendrás que aprender a ver cosas naturales y a ver cosas sobrenaturales. Dios se te manifestará naturalmente para que veas algo cuando necesites alguna incredulidad apartar del corazón. Pero Él entró a quedarse. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él va a hacer algunas veces, y creo que en este tiempo lo está haciendo con mucha gente. He oído testimonios, hermano, porque estamos aquí orando todos los días en la presencia del Señor, grupito de unos 4 o 5 hermanos. Y he oído testimonios, hermano con 4 meses de estar sin un trabajo, que me dice, hermano, nunca había visto a Dios visitándome a la casa. Había oído toda la vida eso que lo testificaban, pero a mí nunca me había pasado. Un hombre con años de experiencia en el Señor. Yo quiero decirle a usted, hermano, que habrá momentos en la vida nuestra donde Dios se va a manifestar literalmente. Nuestras necesidades no son solo económicas, no es solo comer, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él va a mostrarse, se te va a arrimar a la par, aunque tus ojos estén velados por causa de la incredulidad, y va a hacer cosas sobrenaturales en la vida tuya. Pero veamos algo de lo espiritual que venía haciendo antes de llegar a este punto. Ya voy aterrizando, ¿sí? Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ardía nuestro corazón. Note eso, ardía nuestro corazón. No ardía, le preguntan al otro, nuestro corazón, una vez que le vieron que se fue. No ardía nuestro corazón. Hermano amado, cuando los oídos nuestros están en lo terrenal, el corazón cuesta que arda. Pero cuando usted cierra los oídos naturales y los ojos naturales y abre los espirituales y se pone a oír la voz de Dios, el corazón suyo va a arder en la presencia del Señor. Y eso es suficiente, hermano, porque habrán cosas, hermano, ahí. Oiga lo que dice, ahí dice, cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Quiero decirle algo a la gente que tiene años de estar en el Señor, años, y que de repente Dios le dio una palabra por medio de profecía, por medio de un altar, por medio, hermano, de una lectura bíblica de hace una década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas atrás, y usted ya tapó esa escritura en su corazón. Recibía de parte del Espíritu Santo que hay mucha gente, hermano, que ha tapado la promesa que un día Dios le habló al oído,
ahí en su corazón, hermano, la ha tapado. Cuando usted se mete en la presencia del Señor y yo me meto en la presencia del Señor, el Espíritu Santo tiene la capacidad de llegar a nuestro corazón y destapar la promesa que un día te dijo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta tampoco. Así que Él va a destapar, y a ellos les pasa esto. Dice, y levantándose en la misma hora, oiga, y levantándose en la misma hora, y no que era de noche, no que era peligroso, no que era cansado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y le ha aparecido a Simón. ¿Sabe? Dios se le aparece a cada uno como a Él le parece. En algún momento le dijo a unas personas, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, por aparte a Pedro, porque está con una crisis Pedro. Está con una crisis y necesita que le digan al oído, Jesús te mandó a decir. Necesitas algo de parte del Señor, Dios te lo va a decir personalmente. A ellos les trató así, pero yo creo que con cada uno de nosotros Él sabrá tratar, Él sabrá trabajar. Bendito el Señor. Entonces dice que pidieron púlpito. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había abierto, cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban, mientras estaban testificando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Sí entró a quedarse, hermano, sí entró a quedarse. Él es espíritu, amén, y es vida. Jesús, hermano amado, te va a tratar en lo natural, te va a tratar en lo espiritual. Dice que él mismo, verso 36, mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Dejo esta última pregunta en usted. ¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijo, otra vez lo natural, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él les tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas